Una emisión más de Conexionistas. Bienvenidos, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta emisión donde vamos a hablar de periodismo. Yo creo que hoy por hoy es uno de los temas, pues que hay que tener muy en cuenta debido a la atmósfera política, la atmósfera que existe ahorita en nuestro país. Y para ello tenemos un periodista, un autor, un analista, una persona que está muy metida en el tema. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues muy agradecido de que don Daniel Adame Osorio nos acompañe hoy. Una persona que ya tiene una carrera importante desde la reflexión y desde la acción, y además desde la vocería de la misma, es decir, ejerciendo como periodista. Daniel, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por regalarnos tu opinión, y déjame, como dicen los clásicos, en caliente disparar, ¿no? Para hablar del periodismo. Es como obligado, ¿no? En estos momentos reflexionar, leía las notas, algo que tú mismo subiste ayer de alguna especie de amenaza que hubo contra algún funcionario del periódico El Universal. Entonces, déjame preguntarte lo que no veo que se pregunte, porque sin soslayar el tema de seguridad, sin soslayar las amenazas al ejercicio del periodismo, me parece que una de las cosas que no están tan visibles es toda la estructura y toda la infraestructura para construir periodismo. Es decir, parece ser que solamente se hace en la calle. Pero yo creo que hay todo un aparato detrás para que esto ocurra y para que podamos entender, ¿no?, la realidad como la vemos, y que no solamente se debe a aquella persona que está en la calle, sino a los espacios editoriales, a toda la organización detrás. Y ahí particularmente, don Daniel, me quiero centrar, porque creo que además de estos problemas obvios, veo uno muy importante, que es el papel de la mujer en estas estructuras periodísticas, en este crecimiento de la mujer en el periodismo. ¿Dónde ves tú en esta agenda dentro del periodismo el papel de la mujer? Sí, muchas gracias, Edgar. Primero, gracias por esta oportunidad, Edgar Armando, de conversar con ustedes, con su audiencia. Les envío a ustedes y a ellos un afectuoso saludo. Yo creo que sí, el primer tema, digamos, que es muy amplio, pero si hacemos un repaso muy breve, yo diría que el periodismo, sin duda, toda la tendencia que si observamos, creo que desde los gobiernos, es a eliminar todos los derechos laborales, y con ello se va acortando y se va limitando los márgenes de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y con ello es cierto que en México también esto terminó de cuajar, dicho muy rápido, durante la parte final de la gestión del presidente Felipe Calderón, en donde en realidad todos los trabajadores tuvieron, digamos, muchas limitaciones desde el punto de vista de sus posibilidades, de sus ingresos, y para los periodistas incluso fue peor, porque eh, todos sabemos que en el siglo pasado se generó un vigoroso movimiento de, digamos, de restauración de todos los derechos y conquistas laborales, que incluso el partido hegemónico por entonces lo trajo a cuento, lo recuperó, lo sumó a sus filas a través de cómo terminó de cuajar con la Constitución en el artículo 123 y también en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, este problema para el periodismo es que nunca se ha terminado de convertir desde el punto de vista del diseño institucional en una profesión propiamente dicha. En el mejor de los casos sigue considerándose un oficio muy desgastado, con enormes posibilidades de creatividades, ¿verdad?, para sus muchos profesionales, donde es evidente que hay una expansión del talento y de esa creatividad, y sin embargo es una profesión o un oficio muy mal pagado. Y eso simplemente se ve a lo largo de todas las regiones de la República Mexicana, en donde tengo la oportunidad de charlar y lo he podido ver. Y también he podido ver sobre el otro lado, digamos, de la parte amable, generosa de la moneda, con el talento y la creatividad de muchos colegas evaluando el Premio Nacional de Periodismo. Pero al final del camino, lo que creo que los retos que tiene el periodismo es justamente una pregunta muy recurrente, lo mismo en el jurado de ese galardón que en las charlas, ha sido que si existen márgenes para ejercer la libertad, las dos, la de prensa y la de expresión. Yo les digo que sí, pero se corren riesgos desde una agresión hasta la desaparición, el asesinato, por desgracia. Y nosotros en México tenemos, por desgracia, el liderazgo de ser el país. Si uno ve cualquier indicador que uno pueda revisar, las consultoras, Freedom House y otras más, en donde el liderazgo lo guardamos hace varios años sobre el país líder en asesinatos a periodistas en activo, y también a aquellos que reflexionan, porque el periodismo, pues, se ha generado una expansión,
se ha especializado, ahora muchos no solamente opinan, sino también se incorporan desde la parte del periodismo en cultura, en derecho y en otras ramas, en economía, y también ven, digamos, limitados sus márgenes por estas agresiones. Y yo creo que lo que citas respecto del caso de la mujer es verdad, porque de unos años, digamos, de unos 5 o 6 años para acá, las mujeres tomaron un papel y un rol muy relevante, muy protagónico en términos de la apertura que tuvieron para los cargos, por ejemplo, directivos. Y esto lo vimos en algunos medios en la República Mexicana líderes. Y sin embargo, les dan posiciones de, digamos, de vanguardia, pero que son de perfiles mediáticos, pero las decisiones al final del camino las siguen tomando los caballeros. Un ejemplo lo tienen los diarios, los editores de los diarios más relevantes. Ahora que estamos viviendo este proceso de la conversión de la, si no de la desaparición, por lo menos yo diría de la conversión de los medios impresos como los concebimos a la conversión a periodismo digital, han tenido, digamos, por tanto, muchas bajas en los presupuestos. Y entonces, los medios en general son empresas, entonces necesitan ingresos, egresos, considerarlos como cualquier otro ente privado. Entonces, los periodistas nos enfrentamos a muchos desafíos, yo diría 3 básicamente, a las líneas editoriales, a los intereses de los empresarios, de los medios de comunicación donde prestamos nuestros servicios, y por último, yo diría que al acoso de los gobiernos, del régimen político en su conjunto, y también esto se ve asociado, por desgracia, a que hay una evidente, digamos, asociación ya táctica o estratégica con diversas formas de delincuencia común o delincuencia organizada. Contra todo eso debemos todos los días, sobre todo los compañeros que están a lo largo del país en una circunstancia muy precaria con esos salarios, y donde las notas, incluso si uno va a Oaxaca, las notas se venden, reporteros, digamos, que tienen que elaborar 5, 6, hasta 10 notas porque las venden en 5 o 10 pesos. En Monterrey los reporteros, porque ese es el mercado, digamos, que existe. En Monterrey un diario puede pagar una nota en 100 pesos o en 150, pero en Oaxaca a lo mejor en 10 o en 20 pesos, según los testimonios que yo he recogido para un libro manual que escribí al respecto sobre los derechos laborales de los periodistas en México. Entonces, es realmente un bagaje que reúne lo mejor y lo peor para un profesional de esta materia, donde guarda muchas creatividades y talentos, pero también la necesidad todos los días, en pocas palabras, de comer, de tener el sustento y el pan en su mesa. Preocupante lo que dices, preocupante. Ahora, aquí pues una de las soluciones, como bien lo decías tú, es la cuestión digital, en el tema de transformarte en tu propio editor, tu propio medio de comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso es muy difícil de repente, ¿no? Porque sí presupone ciertos conocimientos, ciertos gastos, etcétera, etcétera, que una persona a la que le pagan 10 pesos la nota, pues no puede hacer, ¿no? ¿Qué están haciendo los periodistas como gremio, como conjunto, como grupo de personas? Pues contra esto, está estableciéndose algún tipo de unión, algún tipo de sindicato, algún tipo de juntar todas estas fuerzas, pues para empezar a pedir o luchar por un derecho, un pago, un reconocimiento, una seguridad. Hablaba sobre la seguridad, sobre la cuestión del crimen organizado, etcétera. ¿Está ocurriendo esto o cada quien va por su lado sin prácticamente esperanza? Sí, gracias Armando. Yo creo que has tocado uno de los puntos angulares, pero visto a favor, porque por desgracia lo vivimos en contra. Uno de los graves problemas que vivimos, y no es ahora, sino antes y ahora, es justamente la desunión que priva en el gremio. Y junto con ello, pues sí, cada quien va básicamente por su cuenta como una escuela, básicamente. Y también hemos visto en esa conversión a la que yo me refería y en ese proceso de desunión, que en realidad, por ejemplo, si nosotros vemos toda esa conversión digital, pues implicó, por ejemplo, el paso de muchísimos periodistas de, digamos, de las mesas de redacción al periodismo no solamente especializado, sino ingresar, por ejemplo, al uso de la computadora, a los accesos a la capacitación y también a la alta dirección, y por qué no decirlo también a todos esos dispositivos inteligentes que en muchas ocasiones no tienen acceso a ellos por no solamente que los medios donde prestan sus servicios no se los proveen, sino que no hay, digamos, las posibilidades de que ellos puedan hacerlo por su cuenta o tener alguno. Entonces, ese también es otro problema. Algo semejante también lo viven
todos los creativos. Con ellos me refiero, por ejemplo, a los camarógrafos, a los fotógrafos, que pasaron también del cuarto oscuro a la fotografía digital. Pero en todo ese amplísimo proceso también aprendimos y nos incorporamos y nos adaptamos. Los que no lo han hecho, otra vez son las tareas que brinda el Estado, que básicamente ha sido una relación muy tirante, muy convulsa, y que se sostuvo por mucho tiempo a través de la lógica de un régimen político casi único, y que ahora ha vuelto en la actualidad con esos usos comunicativos, con esos usos políticos de asociarse con unos medios y quitar a otros. Ese es el problema en donde yo diría que la desunión que priva en el gremio ha hecho que cada quien con sus propios recursos tenga que subsistir, y que me parece que hoy es uno de los puntos clave para entender esta relación tan complicada entre los medios y el poder. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de un profesional independiente, yo creo que ha sido un avance notable, por lo que yo he podido, por lo menos, ver en el jurado evaluador del Premio Nacional de Periodismo. Hay una cantidad, ahorita que decías, de los recursos que alguien puede acceder a ellos para incorporarse, por ejemplo, a poner un blog. Yo he podido ver que colegas con trabajos notables de escritura argumentativa, de calidad estilística, han logrado el máximo galardón del periodismo en México a través simplemente de publicar en un blog que tiene los mínimos indispensables en términos de costo financiero, digamos casi igual a cero. Y yo creo que esas son las acciones. Claro, yo entiendo que muy pocos colegas acceden a ganar el premio y eso potencia sus carreras, pero yo me refiero a que lo están haciendo desde sus regiones y potenciando también el valor, una cadena de valor entre sus propias comunidades, darse a conocer y también incorporarse al mercado. Pero sí, dices bien, el punto, yo creo que uno de los clave, no el único, es la grave desunión que priva en el gremio y que ahora lo hemos visto que se ha profundizado con este proceso de erosión que marca primero el periodismo, ahora la digitalización, y dos, un régimen político que vuelve a los tiempos, digamos, del siglo pasado, de los años 70, 80, pero lo pretende hacer con una sociedad que por fortuna ya cambió y que no está dispuesta a través de los derechos de la información, que ahorita lo estamos viendo como un gravísimo problema, pero en el periodismo es un actor central porque atraviesa todo el eje vertebral de su carrera, que es los derechos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Un autor clásico dijo en La democracia en América, Tocqueville, que la libertad de prensa, que la libertad de expresión deben defenderse no por los bienes que generan, sino por los males que, gracias a su desempeño, todos los días contribuyen a impedir. Daniel, tengo la impresión, y corrígeme, o es muy importante que si no estás de acuerdo lo discutamos acá, que en el caso de la mayoría de las personas de México y la sociedad, no le quiero llamar opinión pública porque yo tengo mis profundas convicciones con respecto a lo que sí es y no es la opinión pública, pero no es este el momento de hablar de ello. Sino tengo la impresión de que no hay una educación por parte de este gran público, lector, consumidor de medios, para entender muy bien qué es el periodismo y por lo tanto qué pone en la mesa. Y tengo esa impresión de que lo que tiene en la cabeza, el imaginario colectivo de esta representación de la labor, de la función del periodista, de la profesión del periodista, se quedó atrapada en estas historias, ¿no? De aquella persona que crecía a través eh, de sus silencios, de vender sus silencios, de vender favores, ¿no? Aquellos que les iban mejor, pues se cubrían un poco de intelectualidad y entonces desarrollaban cursos académicos y se convertían en los grandes referentes, pero siempre estos grandes referentes tenían una clara inclinación y hay una especie de convicción de que el periodismo, este que funcionó, que resalta, que se ve, siempre termina cercano al poder, ya sea político o económico. Y que el periodismo este que sirve a la sociedad, que debería de servir a la sociedad, es un periodismo alejado de la sociedad. Es un periodismo que no está cerca de la sociedad. ¿Por qué? Principalmente por lo que dices, ¿no? Porque los ingresos no están ahí.
representar a la sociedad no les representa ingresos al periodista y por lo tanto se alejan de ello. A reserva de que hubiera puntos en los que quizás lamentablemente sí representen una parte de la realidad, a mí me parece que hay un vacío en la educación, ¿no? Que nadie está tomando cartas en el asunto para enseñar el valor que tiene el periodismo, no solamente en una democracia, sino en la vida de cualquier ciudadano, no importa donde te encuentres. Y, y lo comento justamente por lo que dices, porque la ausencia del periodismo genera otras posibilidades que quizás no queramos ver, otros excesos que no queramos ver en el poder. Entonces, si habrá que educar, y si en todo este argumento, bajo esta hipótesis de que tenemos una sociedad no educada al respecto y que no se quiere interesar, o sea, quiere ya la nota inmediata, la quiere terminada, la quiere el meme, la quiere con imágenes, no quiere leer, peor aún. Entonces, ¿hacia dónde moverse, Daniel? ¿Qué reflexión el gremio en este sentido? ¿Es una causa perdida? ¿No es una hipótesis equivocada? ¿Cómo ves tú este fenómeno? No, es cierto, justamente estamos, no en la solución, sino yo digo, tienes razón, Edgar, estamos en la problematización de un tema muy convulso que son el periodismo, que básicamente, si lo ponemos como una definición muy sencilla, es la misión que tienes todos los días retratar la realidad y ponerla en la mesa a través de los diversos instrumentos, herramientas que tiene, que son básicamente los géneros periodísticos. Nosotros, por ejemplo, digo nosotros en el sentido de los miembros del jurado del galardón, hemos hecho nuestra, digamos, esfuerzo en lo que cabe, en el sentido de, por ejemplo, modificar el avance, la evolución, ya no le llamamos, por ejemplo, por ponerles, no es una cuestión de forma, por cierto, no llamarles nota a ese, o noticia a ese género, sino ahora llamarle cobertura multiformato, porque tiene muchos, digamos, avances digitales, en fin, que es otro tema, pero esta reflexión que tú me haces la encontré yo con una pregunta de una reportera del Universal en donde dábamos una rueda de prensa. Ella cubría en ese momento la fuente de presidencia en esta administración del presidente López Obrador. Y, por ejemplo, me preguntaba, dice, yo cubro la presidencia y la verdad es que veo que es evidente, todos lo vemos, me dijo, todos los días, el riesgo que nosotros corremos, además, a partir de la propia, del diseño y también del manejo digamos, intencional del acoso que tiene el propio presidente contra las libertades, contra los medios, como una estrategia general, vamos a llamarle así, le dijo, sí. Le dije, sí, yo creo que estamos nosotros, en el jurado les dijimos, pero yo también lo veo como periodista, lo pienso así, creo que el periodista debe, digamos, tomar en cuenta que si no convertirse en su propio abogado, sí necesitamos asegurarnos de que tenemos derechos mínimos, ¿no? Y que entonces debemos potenciar los cuales el derecho, por ejemplo, a conservar nuestras fuentes de trabajo, porque también los contratos ahora se hacen por meses, por semanas. Entonces ese es el primer argumento que yo diría que te pone como indispensable, no solamente como periodista, sino como persona, para que puedas acceder a los bienes de consumo y pan en la mesa. Y dos, le dije, desde el punto de vista de nuestra profesión también, es asegurarnos del derecho que tenemos, entre otros, de el resguardo de nuestras fuentes, porque también ha sido un acoso muy importante de todo del presidente y de todo el régimen al respecto. Es decir, que hay incluso colegas, hay periodistas en el país que están hoy día teniendo procesos judiciales porque se han negado a revelar sus fuentes. El periodista no revela sus fuentes porque es justamente uno de los derechos de protección de esa libertad de prensa, de esa libertad de expresión y también de proteger su propia vida, porque justo no tiene un montón de derechos laborales que ahí los meto en ese mismo cajón, porque, por ejemplo, no tienen, hay que hablar, cuando hablamos de libertad de expresión también del periodista, yo diría que hay que hablar de sus derechos a servicios de salud, servicios psicológicos, servicios a una despensa digna. De esos temas estamos hablando y que marcan precisamente derechos a la seguridad social. En algún taller que me tocó dar en Acapulco, me encontré con un corresponsal de una agencia extranjera, en donde, por ejemplo, no sabía él que los periodistas no tenemos acceso bajo nuestra profesión, puedes registrarse bajo otro código, pero no bajo la condición de periodista, acceder, por ejemplo, a un seguro de gastos médicos, porque entonces ninguna empresa va a acceder a ese compromiso, porque si no, si es periodista, no, es un riesgo
muy, muy grandes como ser policía, ¿no? Policía a lo mejor sería menos gravoso, ¿no? Entonces, la calidad y la cantidad de esos riesgos que se corren, eh, hay que hablar de todos esos derechos laborales, yo diría, asociados a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en un país como México, en que tiene más preguntas que respuestas y en un contexto de exigencia que tenemos porque la autoridad que debiera ser un facilitador de, de sus tareas cotidianas del periodista es justamente uno de sus más caros adversarios. Terrible todo esto que estás platicando. La verdad es que está ahí, pero de repente como que lo perdemos de vista, ¿no? Yo siento que, pues nos vamos con la clásica de lo que pasa en los medios, etcétera, etcétera. Y comentar, estamos en una época en la cual, pues, ser periodista se ha transformado, pues, algo de riesgo, una profesión de riesgo, literalmente, ¿no? Sobre todo la gente que cubre, pues, situaciones del narco, situaciones en los estados, ¿no? Sinaloa, en Guerrero, en Oaxaca, pues es donde están, sufriéndolo más, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque siento yo que esto es algo que puede transformarse en algo insostenible, ¿no? En el sentido de que existe el riesgo, pero también existe la necesidad que tenemos como sociedad de seguir, de tener este tipo de, ahora sí que de personas que se dediquen a esto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto mejore, esta situación deje de ser, de estar en el lugar donde está y vaya, facilite a los protagonistas cumplir con su función? Bueno, yo creo que quedan dejando claro que es evidente que la tendencia global es a eliminar los derechos, las garantías de los trabajadores, e incluidos los periodistas como trabajadores de los medios de comunicación, que en México ya sabemos que están agrupados en los dos apartados de la ley del trabajo, el apartado A, el apartado B. El apartado A, aquellos que prestan sus servicios para los empresarios de los medios de comunicación, y el apartado B para los rubros de comunicación social de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública o federal o estatal o municipal. Dejando claro eso, que hay una caída, digamos, sistemática por eliminar todos esos derechos, porque además hay una conversión, como dije al comienzo, en donde el periodismo digital ha tomado, no por sorpresa, pero sí, digamos, la vanguardia, y eso ha implicado, entre otros muchos efectos gravosos para las empresas periodísticas, que sus ingresos se tengan que redireccionar. Y entonces ahora vemos, por poner un asunto de coyuntura, que muchas desde sus creatividades, de sus usos comunicativos, como fueron antaño, digamos, las portadas, pues hay que comercializarlas, hay que venderlas, porque no hay ahora ingresos suficientes, ya no digamos para los reporteros, sino para cubrir la nómina de cada uno de sus miembros, de sus directivos, en fin. Eh, yo creo que esa parte empresarial debe tomarse muy en cuenta, pero no dejando a un lado, como ahora lo estamos viendo yo he hecho algunos ensayos al respecto, no solamente de derechos laborales en México, sino también en América Latina y la tendencia en Europa, y más o menos se parecen, en donde yo diría que por lo menos una de las recomendaciones que algunos hemos propuesto es justo que vayamos sumando en esta perspectiva empresarial al periodista como sujeto de derechos, no como objeto. Y allí yo creo que el procedimiento, la fórmula puede ser, digamos, en consenso, pero tiene que encontrarse un punto de encuentro para que el empresario de los medios de comunicación y el periodista no solamente puedan coexistir, sino sean una sociedad. Ellos le pondrán el nombre y el apellido del diseño institucional, del diseño legal, pero creo que por allí podemos caminar, en donde hay cooperativas, por ejemplo, muy funcionales en la República Mexicana, que no son conocidas y que son autoabastecimientos, no solo de conocimientos, sino también de poder salir adelante en términos de ingresos y egresos, con fórmulas en donde la propia comunidad, me refiero periodística, logra acuerdos básicos sobre cómo, qué cantidades, cómo hacer subsistir a sus medios y también a sus trabajadores. Y esto lo hemos visto que ya lo han hecho en muchas entidades federativas del país, pero lo han hecho, digamos, medios que tienen el alcance, el costo financiero para hacerlo. Bueno, ahora también
La propuesta es que esto se haga desde el punto más modesto, aquel que yo me refería con ustedes, desde el One Man Company, que lo ha logrado, por cierto, varios de ellos han logrado el periodismo a través de su propia creatividad. Ellos, ya que lograron potenciar sus carreras, pueden servir también de un vaso ilustrativo y de vaso de comunicación para hacerles ver, porque esto ha ocurrido en Chiapas, en Oaxaca, que son los casos más recientes que yo identifico, y que podamos caminar por esa vía donde el empresario de los medios y los trabajadores en activo puedan hacer una asociación y encontrar fórmulas que no riñen de modo alguno, como lo vemos, por cierto, hoy día, cómo la radio y la televisión se han actualizado de ese modo, no solamente para capacitarlos, sino para garantizarles mínimo un salario digno que les provea de lo indispensable en condiciones en donde sabemos no tienen los mínimos satisfactores en términos del propio diseño que está desde la Constitución en el 123, pero también no se ha modificado hace muchas décadas la ley del trabajo para permitirles. Es algo, yo diría que es una ironía, para decirlo menos, una paradoja, que quienes todos los días están al servicio de la sociedad para darles a conocer en términos de sus derechos, el derecho a saber, el derecho de las audiencias, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no tengan ellos a sí mismos las capacidades para proveerse de lo indispensable, como, reitero, significan sus propios derechos, garantías, pero mucho más allá, su derecho a la vida, su derecho al trabajo, recordar sus fuentes y un salario también digno. Daniel, déjame o sea, sacar al elefante del closet y ponerlo en el cuarto, ¿no? Hablar de esta figura que no le ayuda al periodismo a tratar de construir y consolidar esta imagen, ¿no? De un actor fundamental que necesitamos proteger. Y lo digo así y lo subrayo, necesitamos proteger a este actor fundamental. No conozco una sociedad que se presuma democrática que no tenga un cuarto poder, ¿no? Que balancea al poder constituido fáctico, al que tú quieras. Y hablo de los excesos, porque en esta cultura de protección, como que también se han encontrado, ¿no? Las cuadraturas al círculo, en donde ha habido un abuso y en donde estos representantes algunas veces del periodismo le han fallado al periodismo mismo. Y digo porque quizás hoy en México podemos ver una nueva generación de periodistas que tienen perfectamente claro eso y se han salido y todavía no caen en esos excesos, pero vemos a una generación de periodistas que ya va de salida, que son representantes justamente de estos excesos, que se atrevieron a acercarse al poder, que se atrevieron a vender su opinión, que se atrevieron a comercializar, que inclusive se asumieron como juez y parte de la verdad pública, como si la verdad fuera algo que se puede comprar y tener, y entonces ellos eran los dueños de la verdad. Podemos citar nombres de periodistas mexicanos que inclusive algunos de ellos se tuvieron que exiliar, ¿no? Y entonces se envuelven en una capa se victimizan, pero siguen siendo estas figuras que no le han hecho un favor al periodismo mexicano y que difícilmente todavía, porque siguen teniendo presencia, ¿no? Esta inercia no se borra. Y entonces hay esta creencia de que si un periodista es exitoso, ¿no? Se encumbra, entonces seguramente tiene que ver con algo de este asunto del chayote y este tipo de cosas que están ahí, Daniel, pero que no se problematizan, que no se ponen en la mesa, que se juega esta puesta escénica de victimario de sí, soy de un lado y soy del otro, pero me parece que ahí están esos elementos. Y tú que estás y que conoces esta nueva generación de periodistas, quisiera preguntarte si esto es algo consciente o si es un tema inercial, porque la pregunta es si tú tienes esperanza en que esto pueda cambiar, ¿no? Si hay, por lo que conoces, algún tipo de movimiento exprofeso que no nada más el periodista busque, ¿no? Defender sus derechos, sino que esté empujando por un tipo distinto de hacer periodismo, que se aleje de estas prácticas que también los han dañado. ¿Cómo ves esa parte? Es que sí, tienes razón. Yo creo que si lo vemos como un contexto de exigencia, sería útil que haya
digamos, una iniciativa en conjunto, pero por desgracia yo la sigo viendo por separado. Es decir, sí hay, por un lado, aquellos, esos jóvenes en vena que abrazan la libertad y abrazan sus proyectos, pero que al cabo de pocos meses o años de ejercerla, su profesión, digamos, encuentran una amarga experiencia, que es incorporarse a la política de la realidad, en donde básicamente esos usos comunicativos, esos usos políticos, se reproducen todos los días. Y como el diseño institucional y legal mencionado no les provee lo necesario, pues ellos tienen que incorporarse a alguna empresa, alguna entidad ya pública, privada, social, en fin, para, si es que buscan, digamos, a través de su profesión, pueden cambiarla, pero suponemos que van a decir la gran mayoría, yo me quedo en la mía, que es mi profesión. Bueno, yo diría que ellos tienen que acercarse a, a medios privados o públicos que les provean ese acceso a un salario digno, que es, me parece, el segundo punto que está en la mesa y que lo estamos viendo todos los días, aquellos que incluso dejan proyectos importantes periodísticos por su cuenta, proyectos editoriales, para incorporarse justamente a la nómina, y eso es legítimo en un contexto en donde tenemos estos graves asuntos de escasez de proyectos que favorezcan a periodistas, asociaciones, en fin. Y la tercera, yo diría que es también muy grave porque lo mencionado en relación con la desunión tan grave que priva en el medio, hace que, por tanto, digamos, este enunciado tuyo tan, que ojalá fuera tomado como un contexto de exigencia para promover una iniciativa conjunta, pues yo la veo simplemente a largo plazo en el mejor tenor, ¿no? Donde yo también soy optimista, pero no veo, por desgracia, que tengamos los elementos a nuestro alcance. O sea, yo lo veo con la desesperación y también los acosos, en donde básicamente, además de tú tener acceso a tu salario, buscas también cómo protegerte. Y las fuentes del trabajo, las fuentes, o las fuentes, digamos, como protección de información, son algo que debieran estar sobre la mesa como tus derechos básicos, como cualquier otra profesión que se ejerce, y sin embargo, el hecho de estarlas cuidando todo el tiempo, de manera simultánea, con el derecho de las audiencias, el derecho a saber, y todo esto conjugarlo con las empresas para que tengas acceso a la libertad de expresión y de prensa, pues todo eso es un cóctel en donde el trabajador se queda atrapado, ¿no? Y los jóvenes también lo están viviendo, porque ese esquema, ese sí ha cambiado poco. Y ahora, con la vuelta a esa reproducción, yo diría que es muy grave, yo diría que es un asunto de nuestra otra profesión, digamos, como politólogos, que otro día la podemos comentar, pero que es la restauración hegemónica, en donde un régimen político vuelve a nuestros días con lo peor de esa tradición, o sea, con usos comunicativos, con usos políticos, en donde una sola persona busca quedarse con todos los casilleros del poder público, del poder político, y someter al resto, que eso está también ya muy bien puesto en la mesa, sobre todo cuando vemos que hay muchas propuestas sobre esta estructura polar que está en la literatura, pero también está en la práctica, ¿no? O sea, un presidente que llega y somete a los medios de comunicación, a todos sus actores, atraviesa pasa sobre ellos, y eso significa la polarización como concepto, ¿no? Que ponga a unos contra otros. El pagano no necesariamente es la sociedad que tiene otras opciones, sino el trabajador de los medios de comunicación, tampoco es el empresario de los medios de comunicación, ellos también buscarán otras opciones. Siempre en la lógica, el que queda atrapado es el trabajador de los medios porque necesita básicamente subsistir. Pues pasamos a la parte personal, ¿cómo ves? Fantástico, yo a sus órdenes. Oye, veo una persona muy apasionada, veo una persona que pues, obviamente está muy metida, pero pues me imagino que también manejas tiempos libres, me imagino que también tienes cosas afuera de todo lo que es la profesión que sí es muy, ¿cómo se llama? De repente puede llegar a ser muy estresante. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu diversión? ¿Qué es lo que haces para quitarte todo el estrés de ti? Fíjate que es una muy buena pregunta. El otro día fíjate, un colega que es
básicamente un alumno, un colega y ahora un amigo, le di, porque yo estoy en varias canchas, ¿no? O sea, ejerzo el periodismo, pero también como politólogo, soy académico, tengo también uno de mis temas de especialidad es el sistema electoral mexicano, acabamos el año 2021, que termina, publicamos ya un libro con 21 plumas, su servidor incluido, sobre las elecciones históricas del 2021, que como nunca han concitado el interés, porque justo por lo que decíamos ahorita en la primera parte de las charlas, una persona que quiere quedarse con todos los casillos del poder, eso lo analizamos ahora, nunca antes se había visto que una elección a la mitad del sexenio tuviera tanto interés, porque eso generalmente ocurre en las sucesiones presidenciales. Entonces, bueno, hicimos este libro, se llama Elecciones y Futuro Nacional, está en Amazon, Elecciones y Futuro Nacional, y es un libro multidimensional, que es ahora, digamos, la tendencia, ¿no? Eh, yo creo que esa parte también la exploro mucho, si no un hobby, la parte a veces profesional, te permite otros horizontes, ¿no? Ya que estoy hablando de ese punto, de los libros multidimensionales, hicimos también, esto en el 21, pero en el año 2020 hicimos un libro juntos, 27 plumas también, sobre la pandemia. Entonces ahí todavía fue mucho más el enfoque multidimensional, porque, digamos, ahí participaron no solamente politólogos, periodistas, actuarios, encuestadores, sino también infectólogos, virólogos. O sea, fue una opinión, yo creo que mucho más enriquecedora desde una perspectiva de algo muy novedoso, porque todo esto nos tomó a nosotros como sociedad mexicana, nos atrapó y nos guardó en nuestras casas. Y bueno, una de las salidas también fue reproducirnos o seguir subsistiendo a través de hacer nosotros con nuestro propio enfoque, en este caso la literatura, el seguir caminando. Entonces, por ejemplo, para mí, el seguir activo en muchos, como estoy en varias canchas, les comentaba, pues eso me ha permitido quitarte un poco también el estrés que decías, Armando, es verdad, porque sí, la parte sombría, luego vas a otra parte de la luz, que es, por ejemplo, dar clases de ciencia política, o también me toca dar clases de todo es desde que cerraron el mundo, claro, en línea, pero terminar algunos compromisos con algunas, en temas de medios de comunicación política, con algunas universidades en las que tengo la oportunidad de ser profesor invitado, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana y otras. Y yo creo que una de las riquezas que a mí me ha permitido ver como ahorro del tiempo, digamos, lo así, eh, en la oportunidad de ser miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo, he podido ver un montón de problemas, pero también muchísimas soluciones que aportan muchos mexicanos, que le ponen no solo información, sino soluciones a un amplio horizonte que son el sistema político, el sistema electoral, las autoridades, y que es devastador observar cómo a partir de un trabajo, por ejemplo, periodístico, se pueden aportar muchas recomendaciones que en ocasiones es trágico que las autoridades no las tomen, ¿no? Y que todo ello a mí me permite hacer una como expansión de mi lectura multidimensional, no solamente de mi profesión como politólogo, como periodista, sino también de de la vida útil, ¿no? La que estamos ahora, yo le llamo que este es un periodo de guerra, ¿no? O sea, por los indicadores que tenemos, algún colega me decía hace poco, dice, bueno, cuando nosotros estábamos bien en estabilidad económica, no sé, 2000, me ponía 2009, 2010, por ejemplo, poquito después de la anterior pandemia con el presidente Calderón, teníamos estabilidad económica muy semejante, me decía, él es actuario, como Pakistán. O sea, nosotros nos sentíamos bien, pero teníamos indicadores de Pakistán, ¿no? Bueno, eso es cuando estábamos bien. Ahora que estamos en periodo de guerra, digo yo, como don Mario Vargas Llosa dijo en un libro, ¿no? Estamos en la guerra del fin del mundo, pero tenemos que verlo también, si lo vemos a favor, es una manera de recomenzar. O sea, cada quien, esto nos ha mostrado que volvemos a los fundamentos básicos de la vida, ¿no? O sea, simplemente de cómo nosotros podemos en nuestro enfoque, en nuestra profesión, a lo que nos dediquemos, también
aportar tus propios pesos y centavos, ¿no? De tus ingresos, porque ahora van hacia abajo, lo sabemos, en México todos los días se suman los millones de desempleados, ¿no? Entonces, si no tienes tú recursos, me refiero a creatividades, que plantearte para decir ahora voy a subsistir de esto y lo voy a buscar por este lado, pues sencillamente el más trágico de los escenarios es el que vivimos ahora, ¿no? El que no te acercas a a satisfacer tus propias necesidades, ¿no? Pero por allí va la cosa, mi querido Armando. Pero Daniel, yo creo que hay tanto de qué platicar, sobre todo en esta evolución, para ver cómo termina de cuajar, déjame ponerlo así, este nuevo periodismo o esta generación de periodistas que están empujando por hacer algo distinto, que ya están digitalizados, que se mueven a través de estos fenómenos, no solamente de las redes sociales, sino de los nuevos códigos, ¿no? De comunicación, de interpretación de la realidad. Creo que es un tema que hay que darle seguimiento y que está en constante evolución. No sabemos dónde va a terminar. Quizás lo que sí podamos acordar aquí es que lo necesitamos. Mientras tanto, mientras eso ocurre, querido Daniel, pues te agradezco que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas regalado tu tiempo, un poco de tu experiencia, ¿no? Un poco de tu pasión transmitida a través de este formato. Y pues decirte que tienes la puerta abierta, los micrófonos, las cámaras abiertas de Conexionistas, porque lo que queremos es eso, conectar, ¿no? Con todas estas voces que están ahí, que nos parece que es importante que se escuchen y sobre todo que tengan una relevancia que posiblemente haya otras audiencias que ni siquiera estén enterados. Entonces, te agradezco mucho, Daniel, y reiterarte la invitación. No, yo te agradezco mucho a ti, les agradezco a los dos, querido Edgar, Armando, esta oportunidad para conversar con ustedes, con su audiencia. Y yo creo que tienes razón, es verdad que el punto fino que tú pones ahora mismo en la mesa, querido Edgar, sobre la oportunidad que tenemos como mexicanos, como ciudadanos, donde estemos nosotros, cada uno en su enfoque, porque lo que viene para el país es una circunstancia, me refiero a la República Mexicana, claro, muy grave, porque necesitamos restaurarnos, recuperarnos. Recuperar nuestro país es un mosaico muy amplio, y dices bien, yo diría que la insurrección ciudadana en su participación social, cívica, social, es lo que ahora debemos hacer a través de un fenómeno básico que se llama organizarnos, conectarnos. Y no solo en términos de los actores políticos, sino de abajo hacia arriba. Si nosotros lo vemos muy breve, yo diría que desde el siglo pasado, los grandes movimientos sociales se han gestado y se han logrado a través de la emergencia e insurgencia de las clases medias, ¿no? En términos generales, o sea, en la cara con formato de estudiantes, en, en aquellos momentos tan problematizados para el país, en ámbitos universitarios, hoy día en términos generales también en la cara de los formatos de las violencias contra las mujeres en todos sus apartados, todas las formas de violencia, y también si unimos esas dos voces, por citar simplemente las que nos ha tocado en México padecer, podemos encontrar que es en la sociedad mexicana donde está el movimiento más vigoroso para lograr restaurar nuestra vida útil, nuestra vida social, nuestra vida comunitaria, porque México, dijo bien don Daniel Cosío Villegas, ese maravilloso politólogo, que tiene dos problemas muy graves. Es la concentración del poder, número uno, y número dos, en que no debe permitirse el país volver a usos políticos del pasado, en donde justo el país ha logrado tanto en ser este mosaico plural y de diversidad, que lo ven todas sus regiones, en que necesitamos recuperarnos a nosotros mismos como un país que no solamente que habitamos, sino que nos llama a que podamos hacerlo efectivo, esos derechos, esas oportunidades. Y para mí siempre es un privilegio encontrarte, mi querido Edgar, Armando, yo los he escuchado y los he visto y les sigo augurando muchísimos conversatorios para que sea de largo plazo. Yo siempre estoy a su disposición, les agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia.
Muchas gracias, Daniel. Y para finalizar, recuerda, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? Sí, yo estoy en la parte de los medios emergentes, como le llamamos más elegantemente en las redes sociales, Ajá. como Daniel Adame Osorio en Facebook, con ese nombre en Instagram también, en LinkedIn, y ya en Twitter, en nuestro medio que se llama Escenario Político, se llama la cuenta, dirijo ahí ese concepto que por cierto no les platiqué de ello, pero aprovecho el viaje, que es nuestro medio de comunicación, Escenario Político, se llama en Twitter @epolitólogo con mayúsculas, @epolitólogo, y en mi cuenta personal que es @daniel_de_ao1. Ese es un medio de comunicación donde mi mamá y yo, que fue ella periodista de la Septien, hicimos juntos y tuvimos mucha, además de la evidente, de la relación obvia, tuvimos relaciones, por ejemplo, empresariales, desarrollamos ese concepto, escenario político, ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2011, y también desarrollamos otros proyectos editoriales, publicamos libros, yo he publicado, les comenté antes, dos en los que he sido coautor, de estos multidimensionales, pero yo he publicado 5, 2 sobre el Estado de Morelos, que son de esta firma que les dije, Escenario Político, sobre la vida pública y el proceso legislativo del Estado de Morelos, 2 sobre la materia electoral y un libro que hicimos con el sello editorial de la Federación Internacional de Periodistas sobre los derechos laborales de los periodistas en México. Y entonces son proyectos que también han tenido mucho que ver, digamos, en su conformación, eh, asociados mucho con nuestro medio de comunicación, que es Escenario Político. Entonces, es es un esfuerzo, como les decía al principio, que nosotros, muchos periodistas, tenemos que comenzar en ocasiones o recomenzar desde nuestras propias creatividades. Y allí está siempre un camino. Allí me pueden encontrar y siempre estoy a su disposición, Armando. Perfecto, pues Daniel, no queda más que decir que agradecerte tu participación y a mí decirles que nosotros también estamos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como Conexionistas MX, en Facebook el mismo nombre, Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México y recuerden que en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. A él lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit, así se llama su canal. Y el diseño, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexión.